no encasillarme en un estilo como tal. O sea, no creo mucho en esto de los estilos. Tu recomendación sería empieza eligiendo un terreno y luego un proyecto arquitectónico. Y la estación de bomberos, que bueno, fueron medalla de plata en la Bienal Nacional, ¿no?, de arquitectura. La arquitectura es una mezcla de nostalgia y anticipación extrema. El tema es que nunca me había tocado un terreno que estuviera yo sin nada alrededor. Pero nada, te hablo, servicios. Nada de vista. Sí. O sea, visualmente no había ni una casa alrededor, nada. Esto es Dream Plan Do, territorio inmobiliario, donde arquitectos, desarrolladores y creadores comparten lo que de verdad mueve al sector, sin vueltas, sin filtros, sin poses. Eduardo Pavón te invita. Bienvenido al lugar donde los sueños se construyen. Dream Plan Do, territorio inmobiliario. Hola a todos, bienvenidos a Dream Plan Do Podcast Inmobiliario, el espacio donde platicamos con los grandes protagonistas del mundo de la arquitectura, la construcción y el diseño, en un ambiente relajado y entre amigos. Hoy tengo el honor de presentar a un invitado que ha dejado huella en la arquitectura nacional e internacional, el arquitecto Manuel Herrera Gil. No solo ha construido espacios increíbles, sino que ha desarrollado investigaciones, ha sido profesor de universidades de México y Estados Unidos y ha sido galardonado en múltiples bienales de arquitectura. Manuel estudió en la Universidad Iberoamericana, donde recibió mención honorífica y el premio a la mejor tesis del año. Luego realizó una maestría en arquitectura en el SCI ARE de Los Ángeles, California, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Su trayectoria ha sido reconocida con la medalla de oro y plata en la Bienal de Arquitectura Veracruzana, el Premio Nacional Interceramic y el Premio CEMEX, entre muchos otros. Además, es socio fundador del taller 1005 y ha sido parte del Sistema Nacional de Creadores del Arte del FONCA Conaculta. Su trabajo de investigación Arquitectura de Bordes fue elegido para representar a México en la Bienal Arquitectónica de Argentina. Hoy vamos a conocer más sobre su estilo arquitectónico, sus proyectos más recientes en arquitectura residencial en Veracruz y qué lo hace único en su campo. Manuel, bienvenido. Es un placer tenerte aquí. ¿Qué currículum traes? No, muchísimas gracias, Eduardo. Para mí es igualmente un placer estar por acá y nuevamente platicar contigo, ¿no? Porque creo que no es la primera ni la última, ¿no? Claro que no. Siempre es un placer charlar con los amigos. Muchas gracias. Y poder entender un poquito las cabezas creativas, ¿no? De quienes te mueven, sí. Y quienes te vibran. Yo soy un acérrimo y ferviente seguidor de todo lo que haces. Ahí estoy en todas tus redes viendo, siempre comentando, haciendo y siempre aplaudiendo todo lo que haces. Me encanta. Tu camino en la arquitectura ha sido impresionante, pero remontémonos a los inicios. ¿Qué fue lo que te llevó a elegir esta profesión? ¿Siempre supiste que querías dedicarte a esto? Buena pregunta. Siempre me la hago y me la sigo haciendo, ¿no? No, la verdad es que no. Yo te quiero comentar una anécdota. Yo estaba muy metido en el deporte también. ¿En serio? Hace unos años. Órale, sí. Esa parte no la conozco. Sí, fíjate que me gustó. Cuando salí de aquí de Veracruz, yo nací en Minatitlán, estaba en Coatzacoalcos viviendo. A los 10 años llegué allá y llegué a jugar tenis al Club Alemán de México allá y se jugaba un tenis de alto nivel, ¿no? O sea, era muy, muy interesante lo que se hacía. Aparte de mis estudios, ¿no? Secundaria, preparatoria, me metí mucho a alto rendimiento de tenis, ¿no? Al grado de jugar torneos ya de interclubes, regionales, uno que otro nacional. A también los 10 años. Ya a los 12, 13 años empecé a jugarlos, ¿no? A esa edad. Y te conecto a eso porque creo que ahí también aprendí mucho esta disciplina, ¿no? Del deporte, de todo lo sano, ¿no? Porque tenías que estar muy bien para estar en el deporte de caballeros. Sí, de alto rendimiento y de todo. Y fue un poquito antes de yo decidir la arquitectura, ¿no? Tenía yo por ahí, toda mi familia era de ingenieros, ¿no? Ingenieros petroleros. Mi padre era ingeniero químico industrial, entonces primero andaba yo por la parte de ingeniería industrial y hubo un momentito ahí a los 17 años en que me hizo un guiño el hecho de seguirme jugando tenis, por ejemplo, pero creo que me llevó más la parte del arte, del diseño. Me llegó en la preparatoria en el último año, en estas materias de dibujo y técnico,
y fue cuando ya me Taller técnico de dibujo. Sí, y ahí taller técnico. Sí, había algunas clases de modelado, de escultura y eso ahí en la preparatoria. Y eso me marcó mucho a tomar la decisión hacia arquitectura. Así, básicamente, el último semestre de la prepa lo ajusté. Exacto, sí. Esta parte es muy interesante, lo que vamos a tocar en este punto, pero voy a hablar sobre estilo único y proyectos actuales en Veracruz. Ajá. Manuel, en los últimos años tu trabajo en arquitectura residencial en el puerto de Veracruz ha marcado un antes y un después. ¿Cómo describirías tu estilo arquitectónico y qué elementos consideras clave en tu diseño? Bueno, me tengo que remontar un poquito a la parte de los estilos, ¿no? Yo salí de una universidad, la Universidad Iberoamericana, como dices, hablando un poquito de este estilo postmodernista, el postmodernismo, que era muy de los años 80. Y cuando yo salgo de la carrera y por azares del destino me voy a estudiar a Los Ángeles, entro a una escuela súper experimental, ¿no? Donde me dijeron, ¿sabes qué? Aquí las cosas de los ismos, el funcionalismo, el posmodernismo, el brutalismo, que ahora está tan de moda, ¿no? Sí, lo que estoy viendo. Ahora está regresando, ¿no? Estábamos en esta época de romper un poco con eso, ¿no? Inclusive estaba el deconstructivismo, ¿no? Si te acuerdas, también con Zaha Hadid, Bernard Shum y todo esto. Y lo que nos metieron fue como a un laboratorio en la escuela donde nosotros teníamos que explorar nuestras propias ideas y cada quien tener una propuesta original, ¿no? Eso que llevó, y ahorita me voy a aterrizar acerca de los estilos, ¿no? Pues llevó a que nos hicieran como un poquito más libre pensadores, ¿no, Eduardo? Y este libre pensar también nos empezó a limpiar un poco de todos estos estilos. Entonces, yo te diría que yo quisiera no encasillarme en un estilo como tal. O sea, no creo mucho en esto de los estilos, sino en el origen, ¿no? En el origen de las ideas, de cómo conceptualizas, de que a pesar de que tenemos una sola mano para todos los proyectos tal vez, y a lo mejor distingues el camino de nuestro recorrido como diseñadores, cada proyecto es único. Y eso lo define fuera de un estilo, vamos, ¿no? Vamos a tener una mano y vamos a tener una herencia. Un sellito, ¿no? Siempre eso no se puede quitar. Pero al final de cuentas la idea es que la arquitectura la tratemos de hacer como más atemporal. O sea, que no tenga tiempo. Claro. Y por lo mismo que no tenga estilo. ¿Sí? Muy bueno, me encanta. Y tenía la intención esta pregunta. Sí, iba con... sí, iba con intención. Con intención, claro. Sabemos que tienes obras recientes en Veracruz que reflejan tu esencia arquitectónica. ¿Nos podrías contar sobre algunos de estos proyectos y qué los hace especiales? Aquí ya no estamos hablando de estilo, estamos hablando de esencia. De esencia. Y sello. Sí. Bueno, la base, y tú lo hablabas un poquito en la introducción, es esta parte como de haber convivido o estar conviviendo con Veracruz como una ciudad puerto, como una ciudad límite, ¿sí? Y con estas arquitecturas de borde, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido un poco la esencia de mis proyectos que se han desarrollado últimamente. Primero a nivel inmobiliario, hace 15, 20 años, con algunas torres, ¿no? Que tú has visto ahí, Torre Playa, Torre Vela, ¿no? En el bulevar, pegadas al mar, claro. ¿No? Después, ya como independiente, vamos a decir, siempre he estado yo asociado con algunas, pero de 13 años para acá, ya independiente, empiezo a generar algunas ideas como que me ayudan a mí también a decantarme, ¿no? O sea, ya, acuérdate que hay que ir saliendo de esta zona de confort, del aprendizaje, vamos a decir, y de que fácilmente puedes hacer la arquitectura repitiéndola, ¿no? Tú puedes repetir arquitecturas y la vas a hacer, pero salirte de esta zona de confort provoca que tengas una manera de diseñar pues original. Y en este caso empiezan a surgir proyectos como el pabellón S, ahí que es un anexo de una casa del arquitecto Murillo, la Plaza del Migrante, que son estos pequeños cubos de concreto aparente. Sí, que es bien interesante porque son cubos que están expuestos a todas las condiciones climáticas, ¿no? No sé si has ido con Norte, ¿no? Pero les llueve. He ido con Norte, sí. Les llueve, la plaza se inunda, pues, pero es parte de, ¿no? Es un espacio público. Bueno, ahora hasta grafitis tienen, ¿no? Pero es interesante, la verdad, cómo evolucionan también los espacios.
Y de ahí se generaron otros 2 o 3 proyectos como la Casa del Abuelo en Córdoba, que es un proyecto público también para las personas de la tercera edad. Una estancia de día para las personas de la tercera edad y la estación de bomberos, ¿no? En especial, el pabellón ese fue el que me dio a conocer, vamos a decir, un poquito a nivel nacional. Una obra pública. No, el pabellón sí es privada. Okay. Es la ampliación en una casa que te digo. Ah, cierto, sí. Que ahí se empezó a publicar. No sé, pensé en la Casa del Abuelo, sí. Y de alguna manera también recibió algunos premios y todo. Y a partir de eso, la Casa del Abuelo y la estación de bomberos, que bueno, fueron medalla de plata en la Bienal Nacional, ¿no? De Arquitectura, que la verdad es que es el mayor reconocimiento para arquitectura en México, ¿no? La Bienal Nacional de Arquitectura. Sí. ¿Alguna vez tuvimos una plática acerca de lo que es la Plaza del Migrante? Sí. Y me platicabas sobre el estudio previo y el análisis en el anteproyecto. Claro. Cuando viene en varias partes, donde hay un museo. Sí. Que entra en el mar por el tema de bordes. Sí. Y al lado también hay el Museo Musical. Uh-huh. ¿Sí? Y me comentabas acerca de la influencia de lo que fue Veracruz hace muchos años como ciudad amurallada. Uh-huh. Y cómo empieza a ser habitada por lo que hoy en día se conoce como el barrio de la Huaca y demás. ¿Qué nos podrías platicar? Bueno, ese proyecto en específico fue algo muy interesante por el desarrollo que tuvo desde el principio hasta su realización, vamos a decir. ¿Por qué? Porque se concibió como un proyecto de investigación primero, una beca que fue bien interesante y bien importante para mí, que es la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del FONCA. Okay. Es una beca que te dan 3 años que investigas sobre un tema. Y mi tema fue arquitectura de bordes, ¿no? Increíble. Es una beca que en donde conviví con arquitectos muy interesantes y muy conocidos como la arquitecta Frida Escobedo, que por cierto fue mi alumna en la Ibero también allá, y el arquitecto Michel Rotkin, ¿no? Nos tocó ese año. Y fue un poquito concebir cómo se diseña en una zona de límite, es decir, entre tierra y mar, ¿no? Okay. En este caso fue esta zona de la explanada que ya había, tú sabes que muchos años estuvo olvidada. ¿Sí? Esta explanada. Solo había un monumento, que era el monumento a los judíos, a la comunidad judía, perdón, eran 2, y a los libaneses, ¿no? El monumento a la comunidad libanesa. Y de ahí era la explanada. Entonces fue el punto de partida para generar primero un proyecto urbano que incluía el malecón y toda esta área, pero también el barrio, ¿no? El barrio que originalmente la Huaca pues no era como lo vemos ahorita. Estas 2 o 3 cuadras para llegar al mar pues eran arena, eran agua o arena, ¿no? Estaba tierra ahí. Entonces realmente la Huaca era un barrio en el borde, ¿no? Okay. Estaba en el borde. Entonces tratar de recuperar esta esencia fue construir estos cubos que tienen un poquito la textura de la madera, un poquito toda esta esencia de traer a la Huaca hacia adelante, ¿no? Hacia la plaza. Y toda la materialidad que tienen unos concretos teñidos como en ocre, ¿no? Sí, sí. Pero teñidos en diferentes tonos, ¿sí? Y es un poquito esta esencia del barrio, ¿no? De las casas de madera. De las casas de madera, de la teja marsellesa. Sí. El tono de las tejas es el tono del piso. Que era el lastre de los barcos. Sí, exacto. La teja la traían los barcos de madera, uh-huh, que venían de Europa, bueno, a lo mejor de Cuba, ¿no? En ese tiempo, pero venían de Europa, llegaban a Veracruz, descargaban el lastre, ¿sí? Y eso era y basura. Ellos subían la mercancía que ahora era el peso del barco, uh-huh, en muchos de los casos. Y esas tejas, pues nadie las quería más que la gente que las podía utilizar, ¿no? Que en este caso eran las gentes que vivían en barrios de casa. Te voy a conseguir una para que la tengas en... Sí, por favor. Te voy a conseguir una. Así para que la enmarques o la pongas ahí. Sí, sería fabuloso, ¿eh? No, claro. Me encanta. Y bueno, la tradición, la historia dice que la madera, pues sí tenía que ver con los barcos. Yo no creo que todos los barcos se hayan encallado, ¿no? Ahí sacado. No. Pero creo que sí tiene mucho que ver con eso y con la arquitectura marina, ¿no? Y de ahí sale esta investigación que evoluciona, Eduardo, luego en una presentación
al gobierno municipal. Ese terreno es bueno, ahora Cipona, era API, ¿no? Sí. Y API ve mi proyecto y me dice, oye, me interesa muchísimo, ¿por qué no hacemos una propuesta para esa plaza? ¿Sí? Y de ahí surgió ya la plaza, que, esta plaza tiene mucho que ver, la Plaza del Migrante, con otros 2 edificios. No nada más es la plaza, como ven ustedes ahí. Museos. 2 museos, que uno es el Pabellón del Mar, que es un museo marítimo, le llamamos Pabellón del Mar. Los 2 se meten 60 metros hacia el mar, ¿sí? Son unos muelles, ¿sí? Pero en edificio, ¿no? Y uno alberga como toda esta historia marítima de Veracruz, ¿verdad? Que desde lo naval hasta lo mercante, o sea, toda la parte del mar, ¿no? Inclusive cosas que tienen que ver con las tradiciones marinas que no tienen que ver mucho con esas 2, ¿no? Pero bien, es en este caso, y especialmente esta esencia de estar en tierra y estar en mar, ¿no? Es como entrar y salir, es como entretejer el mar y la tierra, ¿no? Sí. Espacialmente. Y la otra es el Pabellón de la Música, donde viene todas estas exhibiciones y resguardos de toda la cultura musical que entró a Veracruz desde el Caribe y llegó el son, el danzón. Y precisamente ahí en la Huaca es donde se desarrollan todas estas manifestaciones, ¿no? Hasta evolucionar al Carnaval de Veracruz, ¿no? Claro. Tú sabes que anteriormente, no sé si ahora todavía sigan, pero muchas de las escuelas de baile para el Carnaval estaban en Ahuaca. Estaban ahí, ¿no? Sí. En Ahuaca. Sí. Y entonces es parte de la cultura y la idea era, pues, o es albergar una colección también para... Imagínate los vestuarios de carnaval, ¿no? Es como cuando vas a ver las armaduras. Folclor total, ¿no? Pero también todas estas cosas de música, ¿no? Y todo, que es bien interesante que se pudieran preservar, ¿no? Inclusive el edificio, y eso no te lo había comentado, en la parte de arriba tiene una explanada en donde puedes bailar el danzón. Wow. Y eso está muy chido. Y hacia el mar y con los barcos de entrada, ¿no? Entonces, es parte todavía de ese proyecto, ¿no? Buenísimo. Yo me acuerdo mucho de ese proyecto porque, híjole, no sé si fue en la época cuando hicieron ustedes una presentación. Digo ustedes porque fueron un grupo de arquitectos, ¿no? Todos amigos. Sí. Donde estabas tú, estaba Arturo Torres Trueba, que en paz descanse. Estaba Jaime García Lucia, que va a estar también invitado aquí. Hicieron en un recinto una exposición. Bueno, mira, te voy a ser honesto. Yo tuve ahí una participación un poquito marginal. Ajá. Eso fue muchos años antes de lo que estamos platicando. Pero sí creo que marcó un poquito un antes y un después ya para empezar a hablar sobre arquitectura contemporánea veracruzana. Sí. Yo creo que ha de haber sido, te voy a fallar la fecha, pero ha de haber sido en los 96, 97, 1996, 98, tal vez, por ahí. Y se hizo una exhibición de la cual estuvieron Arturo, Jaime y Ricardo Fernández. Ricardo Fernández, sí. Que Ricardo y yo estudiamos juntos la maestría en Los Ángeles, por eso ese contacto. Y a mí me tocó ser equipo en un proyecto de él que se exhibió ahí. ¿Sí? Hicimos un concurso para la ciudad de Cancún, me parece, un recinto de feria artístico, y ese se presentó en este lugar. Entonces, como muy indirectamente, yo todavía estaba en la Ciudad de México, pero ya andábamos empezando a ver cómo nos asociábamos Ricardo y yo, porque yo llegué en el 2000, ¿no? Entonces, en el 98 fue todo esto y ya hacíamos cosas juntos. Ok. ¿no? Y ahí surgió un poquito, creo yo, esta como ruptura, ¿no? Del clásico, de arquitectura clásica veracruzana a algo más contemporáneo. Sí, es que con este movimiento, digo, en lo personal, a un nivel muy local, jarocho, sí se vio ¿Lo sentiste así? Yo lo sentí así, como un antes y un después, ¿no? Sí. Aunque yo estaba bien chavo, bueno, tampoco tan chavo, porque ya estaba yo trabajando indirectamente con todos ustedes. Sí, exacto. Sí, con ahí en Bolívar andabas, ¿no? Exacto, sí. No se llamaba tomate verde. No, ¿verdad? Bueno, sí. Ya era tomate verde. Ya era tomate verde. Te iba a decir de lo de tomate verde, pero no sabía si era el origen ese o sí, antes, bueno, hubo algo antes, pero realmente lo que se afianzó fue tomate verde la gente. Pues mira, yo creo que fuiste parte porque también nosotros necesitábamos mucho esta parte como gráfica, ¿te acuerdas? Sí. Y te buscábamos mucho para también las representaciones, y era algo que pues, a ver, todo esto es parte de un movimiento y de un cambio generacional, ¿no? Finalmente. Entonces, sí, esa exhibición fue uno de los puntos de partida, pero tú sabes que para cambiar, y esto me lo dijo un profesor ahí en
la escuela. Me dice, si tú quieres cambiar la arquitectura, tienes que cambiar la sociedad. Sí. Porque tu arquitectura puede ser increíble, pero si nadie la quiere, la verdad es que no la vas a hacer, ¿no? Sí. Entonces, lleva mucho tiempo, Eduardo, lleva años, ¿no? Entonces, primero es esta exhibición, luego es hacer algunas otras cosas en concursos, ¿no? Que se empezaron a hacer. Luego, Ricardo y yo empezamos a hacer como mucho del skyline de Veracruz, ¿no? Empezamos a hacer torres, ¿no? De departamentos que en ese tiempo, en 2003, 2004, pues no se hacían. Y así fuimos como que poniendo entre varios, ¿no? No, y una super zona para los skylines, Sí, ¿no? O sea, sí. o sea, ubicas ya perfectamente bien. Sí, ya como que tienes una referencia, ¿no? Entonces, es parte de la nueva, para nosotros, nueva arquitectura, que bueno, ahora ya se convierte en otras ramificaciones, ¿no? Ya hay otras generaciones, otros estudiantes. Tú tuviste inclusive ya aquí invitado a una generación... A la que le diste clase. A las que inclusive que te mandó saludos en el episodio 1. Muchas gracias. A Mayito Alegre. Al buen Mario. Sí, claro, ¿Sí? Igualmente. Su generación fue la primera generación a la que le di clases en Veracruz en el año 2000, imagínate. Sí, en la Universidad Villarrica. En la Villarrica, cuando era Villarrica. No, muy bien, ¿eh? Muy Sí. bien. Te mandó saludos ahí cuando veas el episodio 1, vas a ver que... Saludos a Gracias, Mario, sí, a Manolo. claro. Sobre la arquitectura, en temas de obras recientes en Veracruz que reflejen tu esencia arquitectónica. Sí. Yo conozco mucho, pero platícanos un poquito a grandes rasgos las obras más representativas o los proyectos que las hace especiales. Acabas de mencionar uno que para mí es como súper importante, ¿no? Sí, yo quisiera que entendiéramos que la arquitectura, hablar de recientes, no es hablar del mes pasado. ¿sí? No. Y no te Desde lo digo, la conceptualización del proyecto. No, y no te lo digo a ti, sino un poquito para todos los que nos escuchan o nos van a Sí. escuchar. Hablar que hacer un cambio en tu arquitectura o hacer una arquitectura reciente, a mí me llevó del año 2013 para acá. ¿Me explico? Donde yo hago un giro en mi manera de trabajar. O sea, estaba yo trabajando más en la parte como inmobiliaria y de desarrollos, que es bien interesante. Y de repente empiezo a trabajar yo como más independiente. O sea, siempre he trabajado independiente, pero asociado, ¿no? Okay. Y me ha tocado esta última etapa, el trabajar yo como independiente. Y ahí, Eduardo, es cuando creo que como que empiezo a encontrar estas lecciones que había recibido hace unos 15 años atrás, ¿no? O sea, yo creo que el arquitecto tiene que irse decantando, tiene que ir... por ahí decía, creo que era el arquitecto Teodoro González de León, que el arquitecto empieza a los 50, ¿no? La buena arquitectura empieza a los 50 para los arquitectos. Entonces, no sé si sea cierto o no, ahora hay unos ejemplos de arquitectos de 30 años que hacen unas maravillas, ¿no? Pero a lo que ves que sí te empiezas a sentar un poco y empiezas a quitar lo que te sobra, ¿no? Como arquitecto en tus diseños, en tus construcciones, y empiezas a quedarte con lo esencial. Y ahí fue donde yo arranqué. Ahorita que hablabas tú de obras, arranqué con una obrita muy, muy pequeña, una ampliación a una casita en un fraccionamiento aquí en Veracruz, el fraccionamiento de Costa de Oro. O sea, había que ampliar una casa para un estudio, nada más, un bar estudio, en una casa del arquitecto Murillo, del arquitecto Murillo de Jalapa, que es una eminencia aquí, o fue una eminencia aquí en Veracruz. Entonces fue un reto, porque había cosas muy interesantes, ¿no? La casa era como un hexágono, un poquito extraño, toda blanca, pero nada más quedaba un área donde poder hacer la ampliación, y había una enredadera atrás, ¿no? Que tenía 15, 20 años, entonces no había que taparla, y se convirtió en todo un pequeño reto de 44 metros cuadrados, ¿sí? Y que fue mi punto de partida y fue como que mi encuentro con realmente ver cómo, o lo que es la arquitectura como tal, ¿no? Que es un poquito esta habitabilidad, generar un espacio contemporáneo, pero sin desligarte del lugar, ¿no? O sea, la enredadera fue la que nos dio, se convirtió el pabellón, se llama pabellón S, le pusimos, se convirtió en un aparador para la enredadera que hay atrás. Entonces fue nada más un filtro. Y además así no hicimos el jardín más pequeño, sino siguió teniendo esa profundidad que pues el espacio lo demandaba, ¿no? Entonces, lo recuerdo
Lo recuerdo también, te lo juro que parece que fue ayer. Sí, y parece que fue ayer. Y si tú ves la arquitectura, Sí. mucho de lo que nosotros, bueno, los arquitectos que realmente estamos muy involucrados en esto, quisiéramos que la arquitectura que hacemos fuera intemporal o atemporal, perdón, ¿no? Un poquito fuera de tiempo. Por eso me desligué bien rápido del estilo, ¿no? Sí, Si te fijaste. No, y muy bien, muy bien. Me fui un poquito para allá porque dije, bueno, la idea es que trabajar, te digo, con cosas originales, ¿no? Sí. Entonces ahí arrancó y ahí me empecé a dar a conocer, Eduardo, que voy a empezar a hablar un poco de mí, pero bueno. Es súper importante porque la audiencia tiene que conocer quién es Manolo. Pues mira, básicamente fue una obra que me dio a conocer primero a nivel nacional, ¿no? Empecé a tener algunos premios con esa obra, el Pabellón, sí, sobre todo en bienales de arquitectura y eso, y en publicaciones, porque acuérdate que en el 2012, 2013, pues estar publicado en las redes sociales, pues era algo que apenas estaba, estas páginas importantes a nivel internacional te empezaban a buscar, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo. De ahí generó 3 proyectos bien importantes, que son el Jardín Funerario, ¿sí? Buenísimo. Es un proyecto que me sacó de mi zona de confort, pero a mí el tema de la muerte siempre ha sido un tema que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cómo generar, es muy poético, ¿no? Aparte de que es un tema, pues digo, es formal, tristeza, de duelo, pero es un tema súper poético. Entonces hicimos un jardín funerario adelante de Paso del Toro, en una zona rural completamente, 3 hectáreas. Entonces se hicieron espacios a manera como de parque público, ¿no? Entonces hay una zona como de nichos, pero los nichos están sueltos, están como sembrados en el lugar, hay un espacio principal, nos conectamos un poco con esta parte ecológica, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter a cada uno exacto de los proyectos. No, ahorita es que lo vemos. esos puntos importantes de cada proyecto es lo que hace la diferencia, digo. Sí, es que eso nos llevó un poquito también a que nos voltearan otra vez a ver y se lleva el premio Interceramic, ¿no? A nivel nacional ese proyecto. Y de los nichos. De los nichos, sí. Y un premio para ir a China, por ejemplo, ¿no? O sea, wow. Estuve con 14. Y también te va cambiando. A ver, Eduardo, una cosa te va llevando a la otra, ¿no? De repente hay otro proyecto. Vas decantando, como lo dijiste. Me encantó el término que utilizaste hace rato. Vas decantando. Sí, te vas filtrando, ¿no? Vas decantando, vas filtrando tu esencia. Da la oportunidad de hacer otro proyecto en Córdoba, que es la Casa del Abuelo, que es otro proyecto, la verdad, bien interesante. Ya habían tenido 3 proyectos antes o 2 y no encontraban cómo hacerle. Llegamos un día, dijimos, miren, creemos que es por acá, en un gran parque, el Parque Murillo Vidal también, el Parque Murillo Vidal, y nos dijeron, escojan el terreno en 3 hectáreas, ¿no? Wow. Entonces era todo un tema. A veces, siempre digo que a veces, no sé si es más difícil escoger un terreno a que te lo den, ¿me explicó? Porque aquí te tienes que mover en todos lados. Y escogimos uno... Creo que estás contestando una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero... Escogimos un terreno porque, bueno, finalmente era la Casa del Abuelo. Es una casa para personas de la tercera edad. Ajá. De día, no es una estancia. Okay. Pero lo más horizontal posible. El parque sí era muy sinuoso, pero el tema es que había 15 árboles ahí, ¿no? Entonces, el gran reto conservarlos. Fue cómo entrar y no quitar ni un árbol y entrar como si fuera un guante, ¿no? Entre los árboles. ¿Podrías explicar la diferencia entre una casa estancia de día y no de noche? O sea, yo entiendo que no se pueden quedar a dormir, ¿no? Básicamente, cuando es de noche ya se considera más como un asilo, ¿no? Okay. Sí, porque ahí puedes tener a los abuelos, a las personas de la tercera edad, ya con vivienda, ya tiene alimentación, ya tiene otro tipo de cuidados, ¿no? Salud. Porque ellos no salen, a lo mejor salen el fin de semana, tienen visitas. Aquí nada más es una estancia que está en un parque en donde tú vas por decir, un horario de 8 a 5 de la tarde. Entonces tú puedes dejar a tus abuelos o ellos van y hay ciertos lugares, ciertos talleres que te pueden dar. Hay varios espacios de música, de pintura, de baile, ¿no? Los abuelos también se echan su baile,
de libro, de lectura también. Hay muchas actividades, un espacio al aire libre, un espacio de usos múltiples, un pequeño consultorio, y sí te dan servicio de comida, pero es algo eventual, ¿no? Okay. Entonces, todo ese espacio se conformó y se hizo la casa del abuelo, ¿no? Y también, la verdad es que nos fue súper bien ahí, junto con... Voy a conectar esta que es la estación de bomberos de Boca del Río. Claro, sí, que está fue frente a Tránsito, ¿no? Exactamente, frente a Tránsito. Proyecto público también. El Casa del Abuelo fue público. Y ahorita regreso a Casa del Abuelo, pero tiene que ver porque los dos proyectos que se fueron a la Bienal de Arquitectura Nacional. Okay. Y ganaron medalla de plata, ¿no? Los dos. Cada simultáneamente. Uno, simultáneamente, bueno, sí. Y bueno, pues uno de los proyectos más emblemáticos que hemos tenido en la oficina es la estación de bomberos, que pues un proyecto público que se hizo cuando se estaba haciendo el Foro Boca también, más o menos en ese momento, pero tenía una misión como más social, ¿no? Digo, no es que el foro no lo tuviera, pero es muy cultural y tiene otro enfoque. Y era tratar de generar un espacio que pudiera atender emergencias. Tú sabes lo que ha crecido el sur, ¿no? Hacia allá. Y no había una estación de bomberos. Entonces nos dieron un terreno bastante complejo. Muy complejo. Un triangulito, ¿no? Un triangulito. Sí, mira, Eduardo, te la sabes. Un triángulo que la verdad es que al principio nos costó un poquito de trabajo entrar en el tema, porque teníamos que generar algo muy funcional. Ahora sí, hablando de funciones, porque lo que tenía que jalar bien era la entrada y salida de los camiones, ¿no? Claro, de emergencia, sí, ¿no? Claro. Y teníamos un camión de 11 metros y medio que no cabía en ningún lado, ¿no? Es el problema número uno que hay que resolver. Sí, y parece mentira, pero primero resolvimos un poco la adecuación de los autos, y eso que nos quedó abajo de los camiones cisternas, de las ambulancias, todo, lo pusimos arriba como un programa arquitectónico, le llamamos como la zonificación de espacios, y nos sobraba espacio porque pues era demasiado la parte de los camiones. Y ahí es donde entramos en algo que le llamamos nosotros más la arquitectura bioclimática natural, ¿no? Empezamos a generar patios, empezamos a generar sombras ves la cubierta alrededor, que es como una celosía de los años 50 en Veracruz, en el fraccionamiento Reforma. Te los encuentras ahí en cualquier lado, pero es una gran celosía, ¿no? Y además darle un poco de privacidad porque estás en medio de una vialidad principal con todo el ruido, con todo de las que más circulación tienen hoy en día. Sí. Y me encanta el tema de cómo el bloque está volado, está flotando. Sí. Y ya supera el espacio o la superficie que tienes del triangulito. Exactamente, ¿no? Sí. Tiene muchas... me gusta mucho un artículo que le hicieron al proyecto en una revista, y decían que era la caja flotante, ¿no? Sí. Y es bien interesante porque en algunas pláticas que me ha tocado dar, siempre comento que ese es un ejemplo de lo que un arquitecto, Jean Nouvel, un arquitecto francés, habla de la arquitectura, que la arquitectura es una mezcla de nostalgia y anticipación extrema, ¿no? O sea, para mí es una super frase, son de las frases que más... Y es eso, es entender un poquito que la arquitectura se tiene que basar en lo que hay alrededor, en tu sitio, en tu historia, en tus tradiciones, lo más que se pueda, ¿no? No siempre lo puedes hacer, pero lo más. Pero es una arquitectura contemporánea, y es esa anticipación al futuro lo que nos hace arquitectos contemporáneos. O sea, no es hacer lo que se hace hoy, sino que esto sea temporal, ¿no? A futuro. Entonces, esas dos mezclas fueron bien interesantes en ese proyecto, porque aparentemente parece una pieza tú pones un barco de los que están entrando, ¿sí? Y es una caja flotante, ¿no? Es un barco, ¿no? Sí. Pero tú lo ves de lado y realmente, no sé si estés familiarizado con esto, pero en el prehispánico, en la arquitectura antigua, estaba el talud y el tablero, ¿no? Lo que es la inclinación del edificio y luego el muro, ¿sí? Y con el pasto que tiene es un talud y un tablero, ¿no? Entonces, hay que aprender de lo que ya hay y hay que tratar como de darle la vuelta un poquito, ¿no? Me encanta la forma en la que resuelven, o sea, está súper interesante. Y hay que tomarse el tiempo, Eduardo, porque ahorita y vamos a hablar de arquitectura y de casas y de inmobiliario tal vez, no le damos el tiempo que se merece
el pensar arquitectura y te hace mucha diferencia a cómo la habitas y al confort de las cosas, Sí, ¿no? sí, creo que es muy importante. Digo, me voy a salir un poquito de la plática, pero quiero poner un ejemplo. claro. Nosotros en casa, la familia, mandamos a hacer un retrato. Ok. ¿Sí? Entonces, el artista, amigo mío también, Sí. Eric Saucedo, de la Ciudad de México, tuvimos, ¿qué te gusta? Durante un año, 3 Zooms, 4 Zooms, me pedía fotos, le mandaba fotos. Wow. Y tiene que ver exactamente con lo que tú acabas de decir. Y creo que si en el arte puedes aguantar... Para mí la arquitectura también es una Claro. forma de expresión artística. Totalmente, sí. Entonces, el artista se tardó un año en entregarnos el cuadro. Mira. Pero cuando venía con la reseña, Sí. entendías qué lo llevó a pintar lo que pintó y por qué se tardó un año. Sí, Es eso, ¿no? No es como, sí, te los pinto, te lo hago, ahí está, ¿no? Sí, es muy fácil hacer, para los que lo saben, un retrato o una casa, ¿no? Exacto. Pero entender la casa, entender al usuario, entender el lugar donde estás, o sea, todo esto... Y desde el otro lado, como cliente, es entender qué es lo que quieres para tu proyecto. ¿Qué buscas, no? ¿Qué buscas, no? Exacto, Si quieres un Manolo Herrera, conceptualicemos, pensemos... Sí. Y me voy a meter en las preguntas que quería hacerte más adelante. Claro. Sobre, por ejemplo, alguien que quiere invertir en patrimonio, que quiere una casa. Sí. Tu recomendación sería, empieza eligiendo un terreno y luego un proyecto arquitectónico. O ya me dijiste que prefieres que te lleguen con el terreno y te digan, este es mi terreno. Pero, ¿qué recomendaciones le puedes dar? Nosotros como arquitectos, y ahí sí quiero aterrizar un poco las ideas. No se crean que somos así nada más los poetas que llegan así al lugar y se ponen a pensar, ¿no? Y con el lápiz. Con el lápiz y a ver, a ver, sí, todas esas cosas las hacemos nosotros ya cuando estamos empezando a generar una idea ya muy personal, ¿no? A veces, Eduardo, ni siquiera yo en lo personal sí lo hago, pero a veces muchas de esas ideas se quedan con nosotros, ¿no? Y las terminas expresando ya que la casa está publicada o lo que sea. Claro. Pero es con el fin de generar un confort. Ahora, si a nosotros nos ven como unos asesores, Eduardo, nosotros podemos asesorarlos desde escoger el terreno, ¿sí? Claro. Si ellos tienen esa duda, el cliente, hablamos del cliente, nosotros podemos ir con ellos y si tienen esa duda desde el principio, decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tiene estos beneficios, el sol, las orientaciones, sí. el viento, todo esto te conviene acá, ¿no? O te conviene allá. El precio, ¿verdad? Digo, nadie está peleado, ¿no? El precio. Entonces, todas esas cosas nosotros lo podemos hacer. A ver, no somos arquitectos solo artistas, ¿no? Sí, que están ahí concentrados. Nosotros también tenemos un método y un proceso para poder generar un servicio. Que Muy en bien. este caso es a partir de... Y de ahí lo que tú quieras, ¿no? Proyecto, obra, etcétera, ¿no? Sí. Manolo, en un lugar como Veracruz, donde el clima y la cercanía al mar juegan un papel muy importante, sí. ¿Qué métodos de construcción y materiales recomiendas para asegurar una vivienda duradera y eficiente? Hablábamos hace un rato de la paleta de materiales. Sí. En la zona se va acotando sí. y acotando, ¿no? Sí. Fíjate que más que... Sí, te lo voy a decir tal vez, pero más que recomendarte materiales, no te voy a recomendar materiales, ¿no? Más bien, o cómo utilizarlos, ¿no? Punto número 1, el acero es un material que es muy complejo utilizar aquí. Hay zonas que tienen ya su propio laboratorio real en Veracruz. Sí. Estas zonas del bulevar, ahí que de repente ves como deteriorado, ¿no? Todo esto. Y tiene mucho que ver con el acero expuesto. Claro, ¿no? claro. Si tú lo expones directamente a la atmósfera, ¿sí? Pues te va a causar muchos problemas. Digo, sí hay procesos de metalizados caros, o sea... Sí, pero eso van a encarecer tu obra, ¿no? Tu obra y sobre todo a nivel residencial, ¿no? O sea, a nivel industrial, a nivel de desarrollo inmobiliario, pues pudiera ser, pero a nivel residencial hay que cuidar esos elementos. Sí se pueden usar, el acero lo puedes utilizar.
Yo lo recomiendo mucho en interiores, si lo quieres usar en Vigas interiores. expuestas, Vigas sí, cargas para tener sobre todo espacios libres. Sí, y expuestas interiormente, ¿no? Ajá. Se puede utilizar en exterior, sí, también, nada más se le va a tener que dar un mantenimiento especial, ¿no? ¿Sí? Entonces es un material que hay que trabajar, ¿no? Hemos estado explorando con los concretos aparentes, ¿no? Ahora... Soy súper fan. La verdad es que, bueno, aquí la gente cree que están empezando, pero el concreto aparente pues, ha sido de muchos años, y arquitectos como el arquitecto Alberto Kalach en México hacía casas en los 90s de concreto aparentes impecables, ¿no? Y ahí están. Y ahí están. Ahora, no somos la Ciudad de México, somos Claro. Veracruz. Aquí tenemos que apoyarnos mucho. Me comentaba, tenía yo un gran amigo que nos dejó hace unos años, el arquitecto Agustín Landa en Monterrey, y él, que aparte de ser mi mentor, fue así como una guía, me decía, tienes que hacer concreto, dice, en Veracruz la humedad ayuda, no lo he terminado de entender todavía, pero dice, la humedad le ayuda mucho al concreto a trabajar como debe trabajar, ¿no? Porque si se seca, se agrieta más, etcétera. Él hacía esto en Monterrey, ¿no? Okay. Y bueno, yo creo que aquí en Veracruz sí hay que hacerlo. Depende de muchas cosas de calidad, Eduardo, desde la cimbra, el colado, el concreto, los tiempos de fraguado, muchas cosas que tienes que cuidar. Pero al final yo creo que hay que aplicar unos buenos selladores, ¿no? Y selladores que le llamamos transparentes. Entonces el concreto es un buen material siempre y cuando lo trabajes y lo selles y lo protejas, ¿sí? Claro. Para esto. Lo que nos ha ganado siempre es el repello y la pintura, ¿no? La pintura es algo que pues, todo mundo hace. ¿Por qué? Porque también tiene un menor costo, ¿sí? Y si hablamos de costo es algo que nos puede ayudar. Ya hay pastas, no digo marcas, pero ya hay pastas que se aplican como pintura. Okay. Y esa pasta, como es más epóxica, es más plástica, vamos a decir, pues tiene una duración mucho mayor, ¿no? Claro. Entonces, todo eso abona a un mejor material. Yo creo que se va a empezar a sustituir, Eduardo, ya se está sustituyendo, pero vamos a terminar migrando de la pintura, que es somos esclavos, ¿no? Un poquito de eso, a las pastas, a los recubrimientos epóxicos, hablando de materiales que creo que se van a poder empezar a aplicar aquí. No se aplicaban también antes por la paleta de colores y de materialidad. Muy limitado y colores demasiado llamativos o demás, ya sabes, ¿no? Sí, más comercial. Sí, entonces ahora ya se están migrando a esos tipos de tonos y cosas que te pueden servir, ¿no? Yo creo que es básicamente lo que se está haciendo. El uso de celosías para dar la circulación de aire para mí es básica, ¿no? Es clave aquí en Veracruz. La clave en Veracruz es que tenemos que enfriar, ¿no? A diferencia de otros lugares. ¿Cómo logro para enfriar? Bueno, hay que ventilar, hay que cruzar el aire y a diferencia de materiales hay que utilizar pues, materiales que te sean un poquito más térmicos, sobre todo, ¿no? Para la cuestión del calor. Alturas, orientaciones y... Cruces de ventilación, ¿no? Con la orientación, la orientación del este-noreste, que es el viento que le llamamos dominante. Alturas, ¿por qué? Porque el aire caliente sabemos que sube, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes... En otros lugares con 240, 250 de altura ya la libras. Aquí a lo mejor te tienes que ir a 260, 270, ¿sí? De alturas. Y bueno, todo depende mucho de presupuestos y de todo esto, pero o dobles alturas. Pero es un buen consejo para la audiencia, porque claro. Dices, bueno, a lo mejor en mi arranque de obra, sí. mi proyecto me va a elevar en costos, sí. Pero en consumo de luz durante 15, 20 años, pues se va a ver considerablemente reflejado. Y creo que ya tenemos que tener esta conciencia, apenas muchos lo estamos empezando a ver, te soy honesto, pero de empezar a generar sistemas pasivos, ¿no? Como paneles, totalmente. Como recuperaciones de agua, como todo ese tipo de procesos que te van a ayudar a bajar, ¿no? Lo veo mucho hoy. Ya empieza a ser, ¿no? Ya empieza a ser más hacia la zona de la Riviera. Sí, sobre la Riviera. Estas microplantas de tratamiento de agua que tratan el agua para meterla a la propiedad. A la propiedad, sí. La reciclas o esa agua tratada la utilizas para riego, ¿no? Ándale. Para regar el pasto. Ya las propiedades, ya las últimas 2 o 3 propiedades que me han tocado ya están preparadas para recibir paneles solares.
Sí, claro. A lo mejor las terminé y todavía no los tienen, pero ya están preparadas, ¿no? Hay Para dos, eso. a ver si no me equivoco, que tengo así en el... Yo también, a ver, cuéntame. hay dos que creo que es Sí. de los proyectos más recientes. De los proyectos. Ok. Más recientes. Sí. La Casa Lacustre. 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 Y otra que está... Esa me encanta. ¿En Punta, una loma? En Punta Tiburón, no. Sí. No. Bueno, Sí, está en una loma. Sí, No, en Dorado, no me dijiste, no. No, la Casa Lacustre está en Dorado. En Dorado. Pero sí. hay una que está en una loma, en un terreno así en Sí. medio de la nada. Sí. Que yo digo, así no, es como mi sueño, así. Mira, sí. Esta que tú dices está en roca partida. Esa mera, que esa. Precisamente es la casa en el borde, le llamé, ¿no? Está increíble. Es una historia 100% autosustentable, me imagino. Muy interesante. Sí, la verdad es que fue una casa que se tuvo que hacer porque los procesos constructivos no se podían realizar. Tenías que entrar en terracería unos 300, 400 metros, ¿no? Entonces no te llegaba una olla de concreto. Claro, por ejemplo. porque no te da el tiempo, Sí, ¿no? Entonces el proceso es tabique recocido, aplanaditos, ¿sí? Y celosías y así. Pero está espectacular. Sí, y bueno, lo que sí es que, bueno, se está tratando de recuperar un poquito el agua, de generar algunas cosas. El tema es que nunca me había tocado un terreno que estuviera yo sin nada alrededor. Pero nada, te hablo, Servicios. nada de vista. Sí. O sea, visualmente no había ni una casa alrededor, nada. Y teníamos la roca, la montaña de roca partida, como unos 3, 4 kilómetros enfrente. Entonces la casa está girada y orientada de tal manera que la vista da O sea, a tu roca aparador, partida. ¿no? Pues Sí, claro. Y tienes muy buena orientación porque en ese momento, con respecto al terreno, tienes una orientación de la mañana ahí, ¿no? Sí. Y bueno, el otro ejemplo ya más urbano, pues es la Casa Lacustre, que acabamos de terminar hace 3 meses. Que tiene este voladote. Sí, que en una zona de canales, que es otra vez, o sea, la verdad, Eduardo, este tema que a mí me fascina de los bordes es porque lo he vivido, ¿no? O sea, los desarrollos de las torres, ¿no? En el mar, en la playa. Mi primera chamba fue en el Acuario de Veracruz, por ejemplo, hace 23 años, 24 años, ¿no? El acuario, el agua, ¿no? Y el proyecto del parque de los bordes, ¿no? Me ha tocado mucho esa parte de trabajar. La Lacustre, pues, está en Mandinga, ¿no? En la parte del lago de Mandinga, y es trabajar otra vez en esta zona. Para mí es fascinante, pero además es algo que estoy viviendo. No te estoy diciendo que hablo del desierto y no esté ahí, ¿no? Sí, sino que es algo que estoy viviendo y que pues, de alguna u otra manera vas aportándole un granito de arena de lo investigado a lo real, ¿no? Yo siempre he dicho que me muevo como en 3 pistas. Una parte es la académica, porque te retroalimentas un chorro con los chavos, ¿no? Cada 6 meses tienes 20 alumnos y trabajamos en 20 proyectos, imagínate, ¿no? Oh, bueno. Digo, cuando menos me mantienen pensando. La parte de investigación, que son estas becas, ¿no? Las becas que me ha tocado, la beca de Jóvenes Creadores Nacional, en 99, la de 2 del PECDA Veracruz, aquí, y una del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es una beca que se la dan a 2 arquitectos o 3 a nivel nacional cada año, ¿no? Esa fue una gran beca, la verdad. Y me tocó al lado de 2 arquitectos muy reconocidos. Uno de ellos alumno mío en la Ibero, o alumna, que es Frida Escobedo. Okay. Que Frida pues está haciendo cosas para el Met de Nueva York y para el George Pompidou, imagínate qué proyectos, ¿no? Increíble. Y Michelle Rotkin, ¿no? Que hizo pues, Foro Boca, entre otras cosas. Entonces con ellos estuve ese año haciendo esta investigación. Entonces academia, investigación, y estas 2 cosas decantan a la práctica profesional, ¿sí? O sea, son mis laboratorios, Eduardo, para poder tratar de jalar ideas a lo que es el desarrollo de un proyecto, ¿no? Oh, increíble, Entonces, increíble. Es mi balance. Eso te mantiene fresquecito, como tú dices, ¿no? Sí, tratando de investigar y hacer cosas nuevas. Y salirte, ¿no? de una zona de confort que te puede mantener muy flat. Sí, porque, a ver, yo entiendo a los desarrolladores, entiendo toda esta parte inmobiliaria y créeme, si hay algo que hacer prácticamente, se hace, lo hacemos, claro. O sea, pero no va a dejar de tener un fondo atrás, ¿sí me explicó? Sí. A ver, si partimos del presupuesto, partimos del presupuesto, si partimos de las necesidades, partimos de eso, pero todo esto se complementa muy bien con una justificación teórica y conceptual, que no te va a costar más, me explico, se va a hacer mejor,
que esa es otra, ¿no? Ahí está, ahí le estás dando el Estamos clavo. empezando a entrar a la realidad, ¿no? Eso es lo más importante, o sea. Claro. Hay que meterle un poquito de coco. La arquitectura se ve y se Exacto. nota Sí. a la primera. Exactamente. O sea, tú puedes voltear en una zona residencial donde hay 50 casas en Sí. una avenida y vas Sí. a notar la que tiene arquitectura y la que no. Creo que sí. Yo todavía creo en eso, ¿no? No, yo no soy arquitecto. Sí. Yo lo veo. Tú lo ves. Yo lo Qué veo. bueno. Y mira, qué bien, porque son otros ojos, ¿no? Totalmente. Y yo, por ejemplo, lo distingo en ciertos vecindarios del sur. Sí. Y dices, caray, hicieron una y repitieron 300 veces. Y movieron unas velocidades Una de vez lado sí, y una ventanita de acá. Pero no pudieron ni siquiera, no se tomaron ni la oportunidad de autocriticarse en la que sigue, ¿me explico? Sí. Y en la que sigue. Y no defiendo, pero entiendo No, lo sí. que dijiste hace un momento. Ajá. Entiendo cuál es la finalidad de esto, ¿no? Al Sí. final es el negocio, ¿no? Sí, y eso es lo que no hay que dejar de entender, porque Ajá. una cosa es que quieras hacer cosas originales y otra cosa es que no entiendas que hay cosas que son repetitivas de Correcto. repente. Por ejemplo, si a ti te dan un terreno ahí en esa zona y el terreno es de 180 metros cuadrados, el de al lado, Eduardo, va a ser igual, cabrón. Sí, de 180 sí. metros cuadrados. Los 20 que Sí, están alineados sí, son pero, igualitos. Pero vamos a tratar de generarle una pequeña experiencia a cada una, ¿sí me explico? Así es. Sí, y entiendo, la repetición es parte del proceso del negocio de la arquitectura, ¿no? Oye, pero estamos hablando muy de la propiedad hacia afuera, pero Sí. en realidad es todo lo contrario. O sea, Sí. en la arquitectura es cómo te sientes Exacto. dentro de No, esta propiedad, ¿no? definitivamente. Para mí eso es todo el diferenciador. Una vez que Definitivamente. cruzas la puerta, es la distribución, los espacios, la ventilación, la iluminación. Digo, En eso- un mismo espacio de un terreno de 180. Sí. El ese es resolver gran eso reto. es wow, y no Es un sentirte reto. encerrado o cubículos por todos lados, etcétera. Sí, O sea, sí, bueno, y acabas de responder en 2 o 3 frases. Digo, yo creo que una de las claves es no sentirte comprimido, ¿no? Así Por es. ejemplo, y cada vez las plantas son más libres, cada vez tu cocina, y ahí vamos a entrar a algo bien interesante, ¿no? Y yo desde que estaba haciendo los edificios aquí con Ricardo, de repente llegó un momento en que ya están empezando a cambiar las necesidades de la Sí. gente. De repente ahora la cocina la tengo en medio, abierta completamente, ¿no? pues es Y una zona que une. Sí, y las reuniones, ¿sí? Sí. Terminan en la cocina. Siempre. En la barra. cabrón. Siempre. O sea, no, oigan, ahí está la sal. No, a ver, aquí seguimos y prepara y te quedas en la... Pero ve arquitectónicamente cómo te cambia todo eso, ¿no? Si te das cuenta, crecimos nosotros Sí. en una sociedad en la que las salas a veces no se podían ni entrar. ¿Te acuerdas que estaba cerrado? Bueno, aquí en Sí. Veracruz está peor. ¿Por qué? Peor en el buen sentido. ¿Por qué? Porque decían, no, a la sala no, porque o se ensucia y la cerrabas con Sí. muros. Y así. Todavía en México, en algunas casas de familiares míos, cerraban sala y comedor para no usarla, pero aquí aparte, para no usar más aire acondicionado. Sí, ¿no? Y entonces es Era increíble, bien chistoso. increíble, bien, sí. Bien curioso, ¿no? Pero, ¿qué pasaba, Eduardo? Que ahora le estamos apostando más a los espacios ventilados, ¿no? O sea, yo no puedo entender una cocina en medio, ¿sí? Ahí en tu casa, ahí tenemos una así. Gracias. Con sala, comedor y todo lo demás aquí y otro y cuarto acá, si no hay un cruce de ventilación. Pues si no, toda la casa va a oler a comida, Sí, ¿no? Sí, digo. De entrada. De repente puede ser un poco problemático, pero si esto te ventila, no debe de ser un gran problema. Y entonces, a lo que voy con la arquitectura y con el diseño y con lo de ahora es que se están empezando a generar necesidades. Hay casas ahora que te piden que las recámaras estén abajo, una recámara. Claro. No sé si Lo te que ha antes tocado. era la alcoba hace ¿Te muchos acuerdas? años. Y ahora puede ser que lo sigan usando un poquito de eso, pero dice, no sabe qué arquitecto no, yo creo que sí necesitamos dejar una recámara con su baño abajo. Sí. Y vamos a prepararnos, ¿no? Para que ya cuando no suba, yo acá me quede. Eso es una necesidad que antes no se veía. Por supuesto. Sí, Y también resuelves el tema de tus visitas para darles Las la visitas, comodidad, sí. ¿no? Una recámara de visitas también, Sí. ¿no? Provisional. Eso es un tema. El otro, la apertura. Y dices, ¿no será, y esto estoy hablando a futuro, ¿no? Que estamos a punto de presenciar esta cuestión de que van a desaparecer ciertos espacios Sí. que ya no los usamos. El cuarto de Sí. servicio.
cuarto de servicio, por ejemplo, ¿no? A mí me preguntas a mí, yo sí, bueno, te hablo. En muchos casos ya no, Sí. ¿no? Ahorita es muy reciente, no va a pasar ahorita, pero por ejemplo, si la cocina es donde te reúnes, ¿ya para qué quieres comedor? ¿Me explico? Correcto. O que la cocina sea un mueble, módulo que se grande convierta, que te ¿no? cumpla. He ido a departamentos donde tienes la barra y aquí abajo pues es la mesa, ¿no? Pero ya todo está integrado, ¿no? Entonces imagínate lo que va a cambiar. Y esto también tiene que ver con la especulación inmobiliaria. ¿Por qué? Porque te dan menos metros, ¿no? También, sí. O sea, van unas cosas ligadas de la otra, pero son bien interesantes porque te hacen cambiar un poquito tus estilos de vida, ¿no? Y es un poco lo que hablabas tú del interior. A lo mejor te dan, ahora la tendencia es te dar espacios más chicos, amenidades más grandes. Así es. Y es lo que te vende, Sí. ¿no? Sí, Sí, entonces, sí. O sea, digo, en no. lo personal, Sí, disfruto mucho el tema de la cocina. sí. Y más en un espacio abierto, o sea, cocina de asador. Cocina de asador. Y yo puedo tener lleno de Buenísimo. gente en un área así Sí, abierta, claro. un asador y una mesota, y no sabes las convivencias. Digo, Sí. es parte de un legado de convivencia que dejas. Ya para familiar, tus ¿verdad? hijos. Ya Sí, familiar, claro. sí. Sí, Ya la familia y los amigos estamos esperando que llegue el fin de semana para aprender el asador. Claro. Entonces yo sé que si quisiera resolver algo personal en una propiedad hecha a medida, esa área tiene que ser, si no es que de las más importantes de toda la casa, ¿no? Sí, Y como te dije, el cuarto de servicio, que se vaya, no tengo... ya no, para ti ya no es una necesidad. ¿no? Sí, claro. Y lo estoy viendo en el mercado inmobiliario también, que deja de ser una necesidad, porque ya la gente tampoco quiere tener el tema de la servidumbre En su casa. propia casa, Sí, sí. ya más como entrada. Y ahorita por que hablas de cuarto de servicio, algo que todavía no termino de asimilar, es que, por ejemplo, tengas realmente el servicio, o sea, el cuarto de el lavadora, secadora, dentro de la cocina. Hay quienes ya lo ponen, a veces con una puerta, a veces súper abierto, ¿no? Pero ya está como hasta medio integrado. Sí, ¿no? ahí sí lo he visto por optimización de espacio, Sí, más porque no sí, tienes es por el eso. espacio. No, es Mucho por lo eso. viví en Hecho Ciudad por de eso. México. En Yo Ciudad vengo de llegando de allá. En Ciudad de México eso Es lo más normal. Sí, ¿verdad? Es Sí. lo más Creo normal. que aquí lo estamos asimilando todavía porque pues como que creemos que nos sobra espacio, ¿no? Pero Pues, sí va a empezar. Sí. Pero ya se están encareciendo los precios también, ¿no? Entonces, La inflación, los y materiales. Los materiales. Y entonces, obviamente, yo no lo digo porque lo hago, pero sí la tendencia es que te reducen espacio y te dan un poquito más de amenidades y más o menos puedes entrar a un costo de mercado, ¿no? De precios. Correcto. Pero bueno, ese es el balance un poquito, ¿no? Y mira No, muy cómo interesante. pasamos de la poesía a la realidad, ¿no? O sea, Al tema, y es que el final es esto, ¿no? es O sea, eso, sí. Es también entender de dónde viene Manolo y hacia Sí. dónde va. Sí, no, claro. Sí, no. Vamos a hablar un poquito de historias personales y anécdotas. ¿Sí? Con tantos años de trayectoria, estoy seguro de que has vivido anécdotas increíbles en tus proyectos, ya sea con clientes, en la academia o en concursos. ¿Nos puedes compartir una anécdota que traigas así muy particular? De algo que te haya... Fíjate que me acuerdo mucho de esta, probablemente, ahí sí me agarras un poquito en curva porque De eso se trata. de eso se trata, ¿no? Me encantaría acordarme de más, a ver si me voy acordando ahorita, pero recuerdo cuando estaba saliendo de la carrera, Eduardo, de la carrera, y estaba yo en el último semestre, y mi profesor, que fue alguien que me cambió para bien todo esto, fue el arquitecto Enrique Norten, ¿no? Yo le hice una fotografía, ¿te acuerdas? Ah, sí, ¿verdad? En el Hotel Emporio. Ah, tú estabas ahí, ¿verdad? Yo estaba ese día ahí, Sí, lo íbamos a desayunar. Sí, porque vino a dar una plática y ahí estábamos varios. Y pasó con él. una presencia Sí, no, espectacular. Además, de los mejores arquitectos que ha habido. Me acuerdo aquí en perfecto, México, ¿no? perfecto. De los sí. mejores. Y Enrique, en ese tiempo, pues también me dice, oye, ¿qué vas a hacer después de todo esto? ¿No? Pues, Enrique, ¿no? Decías, me dio clases, pero hasta ahí, ¿no? Le digo, no, pues voy a empezar a ver qué hago. Me dice, oye, ¿por qué no me ayudas a dar clases? ¿No? Estaba yo saliendo. Pero pollito, Sí, saliendo a ver, de la... empecé a darle clases, Eduardo, a gente de mi edad. Al siguiente, yo salí en noveno semestre, por decirte, y medio semestre después ya le estaba dando clases a los de noveno semestre, porque Enrique le daba a la última generación, ¿no? Ok. Entonces yo me estaba con ellos y decías, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué te voy a enseñar? ¿Qué voy a no? decir? Sí, ¿qué te voy a decir, no? Pero fue algo bien chistoso porque me conecta mucho con mi padre, sobre todo,
Y resulta que un día Enrique venía, pues de repente yo estaba como apoyándolo más. Yo era el profesor asistente, ¿no? Haz de Claro. cuenta de ahí. Y una de esas estamos todos juntos, todos reunidos, y empieza a ver un detalle de un aluminio con una pieza de acero y con esto. Y de repente y le dice al chavo que estábamos revisándolo, ¿no? A ver, Eduardo, ¿y no sabes qué va a pasar con esto? Dice, a ver, ¿no sabes qué va a pasar? Y se me voltea a mí y dice, a ver, Manuel, dile qué va a pasar, ¿no? Pero yo creo que se me iluminó ahí no sé si el cielo se abrió o qué pasó. Pues te digo lo de mi padre. Le digo, mira, creo que va por este lado. Le digo, mira, si tú tienes un acero y tú tienes otro material, en este caso un par galvánico, vamos a decir, se te va a empezar a oxidar, ¿no? Porque siempre hay mi padre estuvo encargado de la protección, de la prevención de corrosión de todas las tuberías en Pemex. Sí, de las tuberías. Entonces él lo que hacía es que en tierra hacía una especie de par, y él les llamaba ánodos de sacrificio, de magnesio, de aluminio, de zinc, que los conectaba eléctricamente, Eduardo. O sea, ese es un principio de... Sí. Entonces el tubo de acero no se corroe porque el que se corroe es el ánodo de sacrificio. Wow, por eso se llama así, ¿no? Y este es el ánodo y este es el cátodo, es como el positivo y el negativo, vamos a decir, ¿no? Se crea un par eléctrico, un par galvánico que le llaman, y entonces se protege el acero y el aluminio no. No, pues le empecé a explicar un poco ese tema. Y dice Enrique, ¿ya ven? O sea que ni él te mandó la tarjeta. Sí, no. Entonces a mí se me hizo como que dije, qué bárbaro, en este momento no hubiera sabido qué hacer, ¿no? Sí. Entonces creo que son de las anécdotas más interesantes, ¿no? Que me quedaban muy grabadas. Enrique después pues me ayudó muchísimo. Fue mi director de tesis, ¿no? Uh-huh. Y de hecho me recibí con una tesis de unas plataformas marinas en la sonda de Campeche, ahí, donde están las plataformas petroleras, que también mi padre trabajó mucho tiempo ahí. Y bueno, a Enrique le fascinaba todo lo nuevo, ¿no? Lo contemporáneo y todo. Y él fue el que me inculcó un poco cambiar esta idea. Y él fue el que me dijo, oye, ¿quieres ir a estudiar a un lugar donde realmente vas a aprender a pensar, dice, y hacer? Dice, SciArc en Los Ángeles, ¿no? Están los mejores arquitectos. Ok, es que esa pregunta también se me quedó en el aire hace rato. Es ¿cómo llegas tú a esa universidad? A la universidad, o sea, tan específica. Yo salgo... Una recomendación de Enrique. Sí, yo salgo de la Ibero ahí en el 90, y me dice, le digo, Enrique, yo quiero seguir. Y veníamos de una educación muy buena, ¿no? En ese tiempo teníamos unos grandes arquitectos de profesores. La Ibero me marcó para diseño, para ser diseñador arquitectónico, ¿no? Hay escuelas que te marcan para ser más constructor, más administrador dentro de la arquitectura, ¿no? Sí. Otros que son más de detalles, ¿no? Pero en la Ibero fue toda esta generación, Eduardo, de los 70s, 80s, que venían, pero súper fuertes, ¿no? Agustín Landa, Alberto Calach, Enrique Norten. No va a perder muchos, pero pues, había muchísima gente ahí que nos impulsaba, ¿no? A ser qué chingonería, diseñador. La verdad a ser diseñador. Qué chingonería de época. Yo veía al arquitecto que llegaba de playera blanca, se remangaba, ¿no? Ya, imagínate nosotros, de 18 años, ¿no? Y sacaba su plumota, ¿no? Así grande, fuente, ¿no? Y te empezaba así a decir, mira, y acá, y todo eso. Y no, te enamorabas de la arquitectura, ¿no? Claro. En un taller donde todo el mundo se veía, o sea, no era un salón de clases, estabas en el taller de arquitectura. Un coworking. Sí, todos los semestres en el mismo lugar y hacíamos maquetas de 5 por 5 metros. Si no me equivoco, en pláticas con Mario hace... Cuando estaba estudiando, que en el 98, 2000. ¿2000? No sé. Sí, por ahí. Yo me acuerdo con Mario que me platicaba y con Víctor Zamudio y demás. Con Víctor también, que hacían esto. O sea, tú los ponías en un taller a trabajar más o menos bajo esta metodología. Sí. Y lo tenía borrado el mapa. Ahorita que lo empezaste a decir, dije, sí, ya me habían platicado. Sí, es que fue implementación tuya. Pues sí, mía y también de Ricardo, que en ese tiempo era director de la carrera. Entonces, entre los dos, que traíamos un poco la educación de Los Ángeles, empezamos a trabajar en eso. Bueno, y yo que lo viví en la Ibero también, que los profesores, por ejemplo, íbamos a un pueblito, Huasca, en Hidalgo, ¿no? Y era un pueblito chiquitito y
hacíamos todo el levantamiento del pueblo y lo hacíamos en maqueta en la escuela. Sí. Entonces, era muy interesante porque eran trabajos en verticales, que le llamamos, de semestre cuarto, quinto y sexto, o séptimo. Entonces, al de cuarto le tocaba ¿cómo se llama? La casa de la ciudad. Al de quinto le tocó el hospital del pueblo. Al de sexto, el hotel. Y al de séptimo, un pequeño club de golf. Pero todos, en contexto, se tenían que dialogar. Sí. Porque éramos equipo, ¿no? Éramos varios equipos, así, en el pueblo. Entonces, tú quitabas esa pieza y ponías tu proyecto. Y pues, imagínate verlo dentro de toda la ciudad y estar dialogando y viendo las alturas. Eso era lo que era arquitectura, ¿no? En este tiempo. Me voy hacia el por qué la escuela y todo. Resulta que termino la tesis con Enrique Norten y me dice, ¿quieres? Estudia en este lugar que se llama SciArc. O sea, hay arquitectos como Frank Gehry, dice, sí, como Tom Main, ¿sí? Como Eric Owen Moss, como Michael Rotondi. Voy a olvidar algunos, pero unos grandes arquitectos. Nada más con decirte que Frank Gehry y Tom Main, que me dio clases nos dio clases en el segundo semestre, fueron premios Pritzker de la arquitectura, o sea, el Nobel de la arquitectura. Entonces, me tocó ese movimiento, Eduardo, donde de repente se sacudieron todas las enseñanzas de la arquitectura a nivel mundial, ¿sí? Que nos llegaban un francés a dar una clase o a dar una plática. Todos los miércoles había plática, ¿no? Teníamos jurados, le llamaban del midterm review, o sea, la mitad del semestre y al final, y en esos jurados invitaban aparte a arquitectos japoneses, de Argentina, de no sé qué, y ellos hablaban, tú tenías que hablar de tu proyecto delante de los 6 jurados, y ellos opinaban y te daban ideas y te decían sí, toda la ¿no? retroalimentación, no. Bueno. No, era una locura, ¿no? Entonces, cuando salimos de ahí, pues nos queríamos comer el mundo, ¿no? Entonces, esa fue la razón. O sea, Enrique como que me orientó mucho hacia allá y me apoyó, ¿no? En este aspecto. Y de ahí, pues ya para adelante, ¿no? Ya de regreso, regresé a dar clases. Ya el arquitecto, el director de la carrera de la Ibero, me dijo, oye, pues tenemos un programa con la Universidad de Texas en Austin, un intercambio, que lo estaba dando el arquitecto Legorreta. Sí. Legorreta, un semestre antes dijo, oye, yo ya me salgo, ajá, no sé por qué razón, y había esa vacante y yo entré con otro arquitecto, Jorge Alessio, que ya estaba dando el taller, y estuve casi 20 años llevando un intercambio académico. 20 años. Sí, okay. 20 años. Cada año, ¿sí? Hacíamos un intercambio con los alumnos. Venían los americanos de la Universidad de Texas, hacíamos un proyecto en un centro histórico, en un edificio histórico, en cualquier lado de la República, desde Mérida, Oaxaca, Guadalajara, Querétaro, y hacíamos el levantamiento de todo el lugar. Los chavos teníamos una semana de repentina entre los americanos y nosotros, y nos íbamos cada quien, ¿no? A su escuela. Y a la entrega final me llevaba yo a 13, 14 alumnos, nos los llevábamos a la entrega final en Texas. No, hombre, qué bueno. Y es una pues super universidad. Para los chavos, sí. UT, en el tiempo que yo estaba por allá, era la que más alumnos tenía en Estados Unidos. 60,000 alumnos. Ahorita es una locura. Yo estuve el año pasado por allá y es una locura. Y los planteles y cómo ha crecido y la parte de investigación. También. Sí. Mucho de todo lo que es informática está... Sí. Fíjate que tiene, ahorita que me lo dices tú, yo te lo comento del lado de las publicaciones. Cuando yo estaba haciendo investigaciones sobre arqueoastronomía, que ese es otro tema. Para otro podcast. Para la tesis de la maestría, okay. Yo estuve viendo la posición, la arquitectura con respecto a la posición de los astros, ¿no? Haz de cuenta. Es otro tema. Pero... Tenemos que hacer un segundo capítulo, okay. digo, ya. Okay. Sobre este tema. Si algo me interesa es eso. Es fascinante. Yo creo que yo, si no hubiera sido arquitecto, era arqueólogo. Pues mira, mi siguiente pregunta. Bueno, continúa, por favor, termina. Nada más cerrar. Y es que la Universidad de Texas, en Austin, tiene una agencia de publicaciones importantísima. Y varios de mis libros, base para la cuestión de arqueoastronomía, fueron de la UT Press, o no sé cómo se llama, la Universidad de Texas, y en específico de Anthony Aveni, que es un científico que estuvo analizando todos los sitios arqueológicos y su orientación con los astros, ¿no?
está cañón. Ahí hay Sí, mucho pero es un material. tema. Ahí hay otro tema. Es un tema. Pues mira, Órale. No, luego platicamos, ya. luego nos metemos en esos temas. To the moon and beyond. Correcto. Sí, Fíjate ok. que mi siguiente pregunta era precisamente esa. Si tú no fueras arquitecto, ¿qué crees que estarías haciendo hoy? Híjole. Yo me acabas de decir que serías astrónomo. Me adelanté, pero sí. A ver, con esta parte de lo conceptual, a mí también. A ver, yo de chavo, primero quería ser como diseñador industrial. Yo creo por como mi padre y mi familia, todos eran ingenieros, Eduardo. O sea, ingeniero químico industrial era mi papá. Pues dije, no, ingeniería industrial. De repente me cambió en el último año de la prepa al dibujo. Era dibujo técnico antes, ¿no? Sí, Llevaba sí, yo sí, dibujo sí, técnico, taller. un tallercito. Pero siempre yo así tuve mi amor así como escondido en la arqueología, cara. Wow. La arqueología, y tuve un maestro o dos al principio de la carrera que nos dieron historia de Mesoamérica primero y el otro historia de la arquitectura, que me hicieron enamorarme por ejemplo, de los centros arqueológicos. O sea, Monte Albán es así como mi sitio de poder, sí, ¿no? Haz de sí, cuenta. sí. O ir a ciertos lugares en Uxmal, Palenque, caray, ¿no? O sea, cosas así que sí te vibra, muchísimo. Creo que hubiera yo querido mucho estar en ese lugar. Me hubiera gustado mucho la escritura también. Me gusta mucho conceptualizar, como tú lo sabes, pero creo que un arquitecto se retroalimenta no de la arquitectura. El arquitecto se retroalimenta de las artes. Si tú quieres ser original, sí, la arquitectura que veas la vas a replicar, ¿no? Porque te estás retroalimentando de imágenes arquitectónicas. Si tú quieres ser original, tienes que ver las artes y la vida alrededor y eso traducirlo en tu arquitectura. Sí, hay mucho proceso de investigación Mucho. en tu proceso. Sí, entonces por esa parte, la parte literaria, yo creo que hubiera sido, me gusta escribir, hago poemas de repente. Órale. A ver, nada como profesional, Bueno. ¿no? Pero me gusta escribir. Creo que el diálogo. Eres un poeta más. El diálogo para mí es bien importante, Sí. pero sobre todo después traducir esos diálogos en el primer esquema es lo más fascinante, ¿no? Puedes tener estas ideas, pero cómo la pasas a la mano y luego la pasas al papel, creo que es lo más importante. Acabas de contestar la siguiente pregunta. Me encanta que te Me estoy adelantando. No, está perfecto. Va. Pues, Sí. bueno, entre que sí y que no. Bueno. ¿Cuál es algún sueño o proyecto personal que todavía tienes pendiente? Escribir un libro, ¿no? Pues mira, sí, creo que sí. Digo, ya si nos estamos sincerando, ¿no? Sí. No, ¿sabes qué? Tengo cerca de 70 libretas de croquis, de dibujos, ¿no? ¿Y que digitalizar eso ya? Sí. Sí. Y otra cosa, Eduardo, me encantaría hacer una combinación y una publicación. Debo encontrarme el tiempo y la forma de croquis con poemas. ¿Sí me explico? Sí. No sé, algo que tenga que ver con eso, ¿no? Aparte de que pues, sería padrísimo generar un libro acerca de tu obra, ¿no? Pero la parte de los croquis con la parte como de escritura, de escribir, creo que es una de mis metas todavía ahí que quiero lograr. Yo te ayudo. El día que quieras yo te ayudo. Muchas gracias, claro, Yo te claro. ayudo a conceptualizar la parte creativa de ese Gracias, proyecto. sí, porque... Entre compas siempre nos vamos a apoyar. Material ahí tengo. Pero yo creo que es un poquito eso, así como que como una de las posibles metas, ¿no? Ahora, a nivel arquitectónico, bueno, pues seguirse desarrollando, ¿no? Seguir teniendo oportunidades y generarlas para crear otra vez algunas arquitecturas que puedan aportar, ¿no? Aportar tanto a la comunidad, al usuario, al país, ¿por qué no, no? Claro. Sí, Ahí está la parte arqueológica que estabas mencionando hace ratito. Y otra cosa que tú dices, yo creo que lo que sí estoy buscando ahorita es escalar el siguiente nivel en el tema de salir un poquito de esta zona también de confort, ¿no? De Veracruz, de todo esto, y buscar estas oportunidades en otros lados, ¿no? Creo que es ahorita lo esencial para mí. Sí, bueno. A ver por dónde. No, buenísimo. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer fuera del trabajo? Fuera del trabajo. Me gusta mucho estar con mi familia, platicar con ellas, porque
Tengo 2 hijas y con mi esposa, que es arquitecta, por cierto. Órale. Sí, Gaby y yo somos compañeros de la generación. Órale. Sí. Yo, a ver. Sí. Sé quién es Gaby y todo, pero no recordaba que Gaby era arquitecto. Sí, somos arquitectos. Y mis hijas, una es diseñadora gráfica, ¿sí? Y la otra es arquitecta, ¿no? Pues ahí están las 2 partes que te van a ayudar a conceptualizar sí. tu libro. Oye, nada más deja que mi hija tenga tiempo, ¿no? Oye, que nos pele, ¿no? Sí. Pero creo que es una de las cosas que a mí me gusta mucho disfrutar. Otra cosa que yo disfruto muchísimo, ojalá tuviera más tiempo de eso, es viajar, ¿no? Es conocer. He tenido la gran oportunidad, Eduardo, de dar algunas conferencias en el país y alguna que otra fuera, pero sobre todo en el país. Y el gran pretexto de viajar o de dar pláticas, no es o sea, la plática me encanta, ¿no? O sea, dar la plática con los chavos y todo. Pero yo les digo, déjenme un día más. Y si quieren hospedarme, hospédenme en el centro histórico. Claro. Entonces, ese día lo disfruto y es una retroalimentación enorme, ¿no? Y dibujas, tomas tus fotos. Tomas las fotos, sí. Entonces, cada uno de esas es para mí así como un nuevo acervo, ¿no? Medio mental que te queda. Y esas son de las cosas que, aparte de lo arquitectónico, que más me gusta, ¿no? Disfrutar. Si pudieras volver a un momento específico de tu vida solo para disfrutarlo de nuevo, ¿cuál sería? Es bien interesante. Híjole. Hablamos de sacarte de la zona de confort. Sí, ¿no? Creo que uno de los mejores momentos que a todo alrededor fue el día de mi titulación, ¿no? Fue algo que yo disfruté porque la verdad fue algo tan increíble y la manera que se expresaron los jurados y la manera estaba mi familia, o sea, para mí fue algo así como que la culminación de algo, pero también el inicio, ¿no? De otra cosa. Recuerdo, antes, ¿te acuerdas que se ponían, las presentaciones eran en el carrusel, ¿no? De diapositivas, ¿sí? ¿Te acuerdas que era así? Entonces esa fue mi entrega final, pero aparte ponía yo música, entonces me encantaba YouTube, por ejemplo. Y la siguiente pregunta. Me voy adelantando. Me parece perfecto porque se hila perfecto. Y me acuerdo que la canción que escogí para finalizar mi presentación era esta de YouTube que decía I'm still haven't found what I'm looking for, ¿no? O sea, como de repente decir estoy empezando, todavía no sé lo que quiero, ¿no? Y va para adelante. Y creo que fue de los momentos que más he disfrutado, ¿no? En la carrera. Y sí, digo, ciertos momentos de reconocimiento, ciertos momentos, pero sobre todo eso es de las cosas que más he disfrutado. Sí. No te miento, ¿eh? Ajá. Mira qué dice aquí. ¿Con qué canción te identificas últimamente o cuál no puede faltar en tus listas? A ver, esa es la que te digo hace 30 años, okay. ¿sí? Y me sigue gustando y es increíble, pero... Pues te remonta a ese momento específico. Me remonta, sí. Pero, por ejemplo, hay una canción de Sting que se llama The Shape of My Heart. Uf. ¿Sí? Y acústica es wow. La sagrada geometría del azar. Esa es la arquitectura, ¿no? Eso es, tú juegas con los dados o con los naipes en ese caso y es un azar al final de cuentas. Por más de que la pienses y por más que tengas toda la ciencia y el conocimiento, a final de cuentas es lúdico, ¿no? Estás jugando con esto, con los volúmenes, con los espacios. Sí, con una base atrás, pero al final es juego, ¿no? Entonces, ese azar... Eso me encantó. Lo que acabas de resumir ahorita y lo que o sea, me encantó cómo lo defines y estas frases son muy importantes. Son algo que a mí me ha marcado muchísimo y que a lo largo, porque de repente dices, bueno, hay que investigar mucho o hay que saber mucho o hay que ver mucho. Sí, claro, hay que ver lo que puedas ver y saber. Pero al final estás en una hoja en blanco y empiezas a tirar rayas, ¿sí? Y esas rayas tienen un movimiento y a veces ese movimiento es involuntario y a veces... sí lo es, ¿no? Claro. Entonces, para mí, esta canción de Sting me define completamente. Sí, es The Shape of My Heart. Buenísimo. Última pregunta. Sí. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas que hemos vivido juntos tú y yo? Ay, Eduardo. Pues yo creo que se respondió casi al principio del podcast, ¿no? Sí, ¿lo de las cubos o qué? No, yo creo que... A mí, y voy a contestarla yo de mi claro, parte, claro. aunque la pregunta es para ti, pero cuando nos tomamos el café hace unos días,
Te dije, no, a ver, dime. Okay. No, sí, dime. Cuando nos tomamos el café hace unos días, te dije, yo me acuerdo mucho de ti con esa exposición. Sí. Con la exposición donde estaba Arturo, donde estaba Sí. Jaime, donde estaba Ricardo, donde estaban todos. Me acuerdo mucho porque indirectamente me sacó mucho. O sea, hubo mucha intervención en mi tiempo y en mi creatividad que también fue un punto en el que la pasé un poquito duro porque tenía que resolverle a gente que yo veía desde afuera, así como, sí. Hay que resolverles a estos porque hay que resolverles, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo mucho y me acuerdo Qué curioso. que tú acabas de llegar, ni siquiera estabas aquí. No, yo no estaba aquí todavía en eso. Y por eso, ahorita que me dices, y reflexionando así muy rápido, a mí yo me quedo mucho con la anécdota, y te voy a ser honesto, de Tomate Verde. Sí. La verdad, y no tanto por el lugar ni el hecho, sino que tú nos diste, aparte de que siempre fuiste súper amable cuando íbamos, que no sabíamos ni qué onda, tú nos diste como un nuevo nivel a la representación gráfica de las cosas. O sea, tú elevaste el nivel, ¿sí me explicó? Así como cuando llega el nuevo con los renders, así como las impresiones, Sí, así como, ¿sí? Se elevó con tu empresa, con tu negocio, para nosotros, porque no podíamos competir con lo que teníamos en el despacho, ¿no? ¿Correcto? Sí, y eso creo que nos ayudó muchísimo. A mí me quedó muy marcado esa parte. Sí, y qué bueno que lo dices, porque sí, yo tenía una vara muy alta ¿Verdad? Con todos ustedes, Sí. y sí fueron noches de desvelo y todo, No, porque hombre, al final me todo el imagino. trabajo de ustedes tenía que tener una presentación. Sí, Entonces, exacto. esa tarea que me asignaron, son momentos también importantes en mi carrera que me hacen crecer también, ¿no? Sí. Y siempre lo que se buscó con la agencia, con Tomate Verde, fue, al igual que ustedes, tener esta posición disruptiva de hacer las cosas diferente. O sea, Exacto. Siempre lo buscamos. Sí. Siempre lo buscamos. Nuestros clientes siempre nos buscaron porque sabían que éramos una agencia que hacía las cosas diferentes. Sí, y sobre todo tiene una doble virtud porque tú recuerdas Veracruz hace 20 años. Sí, qué bárbaro. O sea, de repente teníamos si ahorita las limitantes son unas, teníamos varias limitantes hace 20 años y con esas ustedes trabajaban, ¿no? Sí, o sea, sí, hablar de un plotter que imprimiera y los colores y las transparencias. Transparencias. Imprimir en este papel Albanene, ¿no? Albanene. En Albanene, ¿no? Sí, lograr eso, esas cositas. Que yo imprimía, me acuerdo, con un plumón de estos negros con la tapa blanca. ¿Cómo se llama este plumón? Ajá. Y con ese plumón en un equipo de corte. Ahí sí, así lo hacías. Sí, me acuerdo que hacíamos una técnica de, pues, como si pintaras con ese plumón, pero lo poníamos en el plotter y le mandábamos el trazo y en vez de cortar, dibujaba. Entonces, los trazos que ustedes tenían, sí, o sea, sí nos poníamos a investigar cosillas. Qué rollo, ¿verdad? Sí, no, ahorita ya es mucho más fácil, ¿no? Sí, ya hay muchas cosas, ¿no? Y el punto de partida es diferente, pero yo creo que son a mí las que me quedan más grabadas contigo. Pues qué buenas anécdotas, qué buenas anécdotas. La verdad, no cabe duda que sí vamos a tener que hacer posteriormente una segunda vuelta para otro episodio. Con gusto. Porque sí me quedo muy clavado con esto que mencionaste sobre esa terminología de la arquitectura. ¿Qué dijiste que era? El origen de la arquitectura. No, lo que hablabas de la arquitectura espacial, ¿no? Arqueología. La arqueología. Eso. Sí. Lo que estabas hablando acerca de un término que usaste de la arqueología, me quedé así. La arqueoastronomía. Eso. La arqueoastronomía. Sí. Eso para mí es muy importante. Porque quiero entender. Cada vez que veo temas de estos, yo quiero aprender ahí. Claro, con gusto. Manolo, ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí gracias. y poder disfrutar estas conversaciones, estas pláticas contigo. Híjole, yo feliz. Redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, en Instagram. Básicamente estoy yo en Instagram. Es Mano05, Mano Herrera 05. Sí, nosotros te apoyamos, las vamos a poner ahí abajito. Y estoy tengo otra página que es Taller 1005, Taller 10 con letras, 05 con número, en Instagram también. Y en Twitter, que es Manuel Herrera Arc, Mano Herrera Arc y Taller 1005. Bien, los vamos a compartir por aquí abajo. Sí, bueno. Agradezco infinitamente
esta plática. La disfruté muchísimo. Muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un placer y se nos da, ¿no? Siempre nos vamos y nos vamos y nos Sí. vamos y nos vamos. Y eso que no teníamos más, porque anécdotas hay, ¿no? Pero bueno, sí, con gusto, pues repetimos. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias a todos. Nos vemos en el que sigue.